Bienvenidos al canal. Aloha babies. Hoy voy a revelar vídeos muy oscuros. Muy oscuros. Veréis mis numerosos intentos siendo youtuber. Resulta que yo llevo queriendo abrirme este canal desde 2016, es decir, 4 años. Pero me daba mucho palo enseñar mi cara, ponerme a hablar delante de una cámara, Pero aún así grabé un montón de vídeos, los cuales hoy os voy a enseñar. Muchos de ellos eran muy interesantes, unos más que otros, pero hoy vais a ver todos. ¿Estás segura? Ya, la verdad es que no lo sé bien. Das pena, Lo sé. Bastante vergüenza, sí. Sirilla, déjame superarlo, por favor, déjame superarlo. Bueno, para ser completamente sinceros con vosotros, yo llevo siendo youtuber desde muy pequeña. Bueno, no olvides de cerrarlo. Pues cierra, porque si no, nos roban. Muy bien. Pero no hay que cerrar con llave. Claro que no, pues si no... Si quiere entrar uno, bueno. A ver, no tan pequeña, ¿vale? Pero sí desde que empezó YouTube. Yo fui una de las personas, de las cientos de millones de personas, que parodió la canción de Ding Dong Song. Y yo y mis amigas nos dedicábamos a hacer toda la performance imitando vídeos musicales que nos gustaban. Y la verdad es que dábamos un poco de pena. Es que era absolutamente patético. Pero bueno, os voy a enseñar un trocito de uno. Es que todavía recuerdo la bronca que me echó mi madre cuando vio el vídeo y bueno, aparte que me dijo, ¿qué haces con tu vida? Claro, yo cogí uno de los abrigos de mi abuela y empecé a saltar por la cama de mi madre con el gato. Y a mi madre eso parece que no le gustó, pero yo estaba muy contenta de mi performance aquel día. Ahora yo lo veo y digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero bueno, era muy chica. Tras todos estos ridículos, muchos, empecemos con los intentos de ser youtuber. Primer intento, 2016. Acababa de empezar la carrera y yo con todo mi... Dije, pues voy a enseñar mi portfolio. Os voy a presentar mi proyecto de diseño. Hola, os voy a enseñar cómo cortarme las venas. Vale, creo que ahí me pasa un poco. O sea, vamos a ver, acababa de empezar la carrera, no tenía ni idea de nada y yo haciéndome un vídeo enseñando mi portfolio. Así es como maqueté yo mi portafolio. Next. Grabé también un vídeo hablando de poesía visual y figuras retóricas visuales. Es decir, ¿os acordáis de hiperbatón, elipse, todo eso que habéis estudiado en lengua en la ESO? Pues todo lo mismo, pero en la cultura visual. Y es un vídeo que es un orgasmo para mí. Me encanta ese vídeo. Una composición utilizando figuras retóricas. Así, en esta imagen utilizo la personificación y también está la epanadiplosis. Utilizado es la metonimia, que es la relación de los objetos con su libro y con su autor. El primero son Los ojos verdes, de Becker. El siguiente es La casa de los espíritus, de Isabel Allende. Luego está Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Luego está Quevedo contra Góngora. Es que es una pasada. Esos tíos. Romeo y Julieta, de Shakespeare. La rosa y el ruiseñor, de Oscar Wilde. La lámpara maravillosa, de Valle Inclán. Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. Dios mío, pero es que me da un lache verme hablar. Pero, ¿por qué habla así? Lo malo de todo esto es que yo hablaba con vergüenza. Tenía mucha vergüenza de ponerme una cámara a hablar, etc. Pero luego llegaban momentos en los que se me iba completamente la pinza. Es que no me entiendo. Y pues coño, el salvaje este. Sin comentarios. Next. Segundo intento. Ya en verano de 2017 apareció una persona que cambiaría por completo toda mi vida en el canal de YouTube.
Esa persona es... ¡Siri! 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 Me cago en 10, a ver cómo la quito ahora esto. Me cago en 10. No. Esto no lo hagas. Mierda. Ha quedado retratada. Bueno, total que empecé a hacer performance con Siri. Y comencé hablando de en qué consistía mi carrera. Os voy a hablar de qué va ingeniería de diseño industrial. A ver, chica, un poquito de vida, por favor, que parece que estás muerta. Pero lo más importante del verano de 2017 es que grabé 2 vídeos que serían clave en mi vida. El primero es hablando de Tao. Tía, explícate que nadie te entiende. Sí, es que te entiendo. Hola, soy J. Weevil, como me queráis llamar. Vamos a aclarar unos conceptos que es muy importante y necesario de aclarar, ¿vale? Los términos a aclarar son Tao, Pao, Rao, Gao. What the fuck? Tao es Total Artwork. Y las demás palabras son una paranoia que yo me he hecho para poder estructurar de alguna forma todas las obras de arte, ya sea cine, ya sea cualquier cosa, ¿vale? Desde el punto de vista del usuario. Es una paranoia, ya os lo digo. La cosa es que yo grabé este vídeo explicando el concepto de obra de arte total, un concepto que ha pasado por artistas, diseñadores, arquitectos, músicos, filósofos, ha pasado por un montón de ramas. Y es el concepto del futuro. Así está escrito por Nietzsche y es el pilar de este canal. Tao, obra de arte total, conforman los pilares de lo que viene siendo el canal de YouTube de J. Weevil, Julieta Weevil, J. Weevil, Jivel, Jingle Bell. Dios mío, es que ¿por qué me pongo este nombre tan raro? Este vídeo le tengo mucho respeto, ya que es un concepto muy importante para mí y que me cambió absolutamente la vida. Entonces lo estoy regrabando con mucho amor y me está llevando mucho tiempo porque quiero que sea el mejor vídeo que haya en mi canal. El segundo vídeo que grabé son los análisis que estáis viendo, que yo ni lo llamé análisis ni lo llamé nada, lo llamé paranoia, como llamo absolutamente a casi todo en mi vida. Porque mi vida es una auténtica paranoia. Hoy hablaremos de quiénes son los Locoplaya. Porque si te gusta el surrealismo deberías de chequear sus videos, güey. Paralelismos de sus vídeos con cuadros surrealistas, con el Vaporwave y con el metabolismo japonés. ¿Por qué la Tierra es o no plana? ¿Y por qué Bejo es la reencarnación de Marcel Duchamp o R. Mutt? Vamos, que os cuento un pupurri que os cagáis en las bragas. Bueno, luego está el vídeo de los animales. Es como el jardín de las delicias del Bosco, pero en la playa, con abuelos, animales y gente bañándose y que se pueden bañar todos, ¿sabes? La verdad es que este vídeo debería de regrabarlo porque era chulísimo, pero chulísimo. El vídeo de Dábale arroz está todo rodado del revés, como hace Jacek Yerka en varios de sus cuadros, que hace 4 estaciones y cada una forma un plano de lo que viene siendo las caras laterales del cuadro. Y hay múltiples escenas que son cuadros surrealistas. Luego, Bejo se hace invisible como el hombre invisible de Dalí. Y hay muchas escenas que están como encuadradas en un marco. Y esto lo hace mucho Max Ernst. Tiene muchísimos cuadros con una embarcación en la que pasa algo. Y obviamente también hice la performance con Siri. Tira para acá. Venga, chao. De acuerdo, Julia. Hasta luego. ¿Por dónde íbamos? Siri, has llegado tarde, has llegado súper tarde. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Ya lo sabía yo. Haberlo pensado antes, mami, no es que sea un desastre. Es que los artistas siempre llegan tarde.
Pues porque la performance es un estilo de vida, ¿sabes? O sea, no puedes montarte la performance porque sí en una actuación musical o tal. O sea, es que la performance es una forma de vida. Que se lo pregunten a Freddie Mercury, joder, que se lo pregunten a Freddie Mercury. Tercer intento, 2018 a 2019. Yo me mudé a Valencia para seguir con mi carrera, pero mi carrera es muy diferente si la estudias en Valencia, en Valladolid, en Madrid, en Sevilla, cambia completamente. Entonces, en Valencia yo me fui muchísimo más para la rama de diseño y de la comunicación visual y de la rama por donde me quiero focalizar en mi vida. Es en Valencia donde grabé el vídeo de No eres feo, eres kitsch. Kitsch es la estética de lo feo. Entonces, en vez de llamar a una persona feo, le dices, eres muy kitsch. Porque la belleza, la fealdad y todo esto está estudiado y está escrito. Pero, sin embargo, no cabe duda de que la belleza y la fealdad es algo subjetivo. Entonces, alguien que es feo para una persona puede ser muy atractivo. Es decir, puede ser kitsch para otra. Es que es maravilloso. Bueno, la cosa es que hablé sobre los orígenes del arte kitsch. Los orígenes del arte kitsch. Aquí nos vamos a Alemania del siglo XIX, cuando la burguesía quería ser como la aristocracia. Entonces se compraba objetos muy parecidos para alardear de que eran como ellos. Rollo, comprarte cosas del mercadillo con marcas como Nike y cosas así. Es básicamente hacerte un Borja. Y una vez cuando llega el consumismo, se visten los objetos para venderlos y que sean súper bonitos y la gente los compre. En el arte kitsch nos podemos encontrar desde decoración de la casa de tu abuela, con figuras religiosas, esas cosas. También un poquito de leopardo rosa. El leopardo rosa nunca falla. Un pony, un gatito, Power Rangers, lámparas estilo oriental, súper bonitas, cosas que te encantan. Además de hablar de muchos diseños kitsch y de desarrollar el kitscheador. El kitscheador en verdad está basado en el chonizador de la época de Twenty y de todo esto, en la cual tú escribías algo y te lo choniceaba. Pues esto es lo mismo. El kitscheador, tú metes cualquier imagen y te la kitschea. Entonces, claro, pues yo metí ahí a gente muy random. Vamos a poner una imagen que nos parezca súper fea y no nos guste nada y la vamos a poner a ver qué pasa. Y ¡pam! Súper bonita. Un póster para tu habitación de 50 por 50 ahí para que se vea bien grande. Luego también podemos pillar a alguien que nos caiga súper mal y convertirlo en nuestra mejor amiga y que cante canciones del 2010. Yo soy tu gatita, tu gatita. Perfecto, ¿ves? Es que de verdad que esto es una puta obra de arte. Entonces también podemos meter a un dibujo animado a ver qué pasa para que lo haga kitsch. Yo voy a coger a mi presentador favorito y a ver qué pasa. Es una puta obra de arte. Esta es la Mona Lisa actual. El kitscheador es súper inteligente y también puede hacer imágenes en 3D. Entonces nada, como aquí no hay filtros y todos los colores, todo vale, tu cuarto para ponerla encima de la tele. Y nada, bueno, pues ya sabéis, si hay alguna imagen que os horrorice o tal, vosotros lo pilláis, lo metéis en el kitscheador, os lo convierte y para adelante. Así que bueno. Chao. Tío, vosotros sabéis lo bien que me lo he pasado haciendo este vídeo, grabándolo. Es que yo me meaba de la risa conmigo misma, es que... Dios mío. Ok, todos estos vídeos no los llegué a publicar. Se quedaron ahí, en mi ordenador, y ahí siguen, ahí siguen. No lo subí porque yo me veía... ¡Qué ridículo hago, por favor! Lo veía después de una semana... No, ni de coña. Ni de coña subas esto. Es decir, en tu vida... Pero hija, ¿dónde vas? ¿No ves que das vergüenza? Aprende un poco, coño. Por favor, Pero don't worry. Muchos de estos vídeos, como es la poesía visual, la obra de arte total, el kitsch, los estoy regrabando. Porque son vídeos alucinantes, pero que llevan mucho, mucho trabajo. Pero es que son alucinantes. Estoy un poco intentando grabarlo sin hacer tanto el ridículo, aunque sea un poco menos. Creo que eso es imposible, Weaver. Cuarto intento. 2019-2020. Yo en Valencia me cogí un montón de asignaturas
con el propósito de tener el 2020 libre, ¿vale? Solo con el proyecto de fin de carrera y sistemas mecánicos. La cosa es que de TFG, de trabajo de fin de grado, dije, pues voy a hablar sobre el Vaporwave. Y antes de desarrollar el TFG, hice estos 3 vídeos que son un TFG. Es decir, esto iba a ser mi trabajo de fin de grado. Y claro, como habéis podido ver en anteriores vídeos, yo tenía mucha vergüenza de hablar a la cámara. Aunque haya hecho teatro durante 11 años, yo tenía mucha vergüenza. Es algo que no estoy acostumbrada y te tienes que soltar. Total, que me seguía costando, me trababa un montón, me sigo trabando, tengo que aprender a hacer esto, a ser youtuber, XD. Y bueno, como me costaba muchísimo soltarme en la cámara, me dijo mi compañero de piso, Pablo, oye, ¿y por qué no te tomas alguna cervecilla? Para soltarnos un poquito, ya tú entiendes. Y bueno, pues le hice caso y me tomé alguna que otra cervecilla y algún chupitazo que otro. Y se nota. No os voy a mentir, se nota. What? ¿Esto qué es? Vaporwave. ¿Por qué? Vaporwave. Está guapo, ¿no? Está guapo. Obviamente, podéis comprobar que algo no va bien. Bueno. Esto es muy... Bueno. Algo no va bien. Algo le pasa a la cabeza a esta mujer. Algo no iba bien. Era un poquito de alcohol. Esto lo estoy explicando de puta pena. Ahora ya sabéis por qué esto no iba bien. Qué sad, ¿no? Triste, estoy triste. Se va a caer algún póster y ya verás. Bueno. Pero bueno, me solté, salieron bien y poco a poco me voy soltando más. Vale, pero ¿cómo empecé a hacer las reactions? Yo desde siempre me gustaba ver vídeos musicales. Con mi amigo Pablo veíamos un montón de ellos, ya que él es músico y a mí me encantaba todo el mundo del cine, todo el mundo del audiovisual. Es algo que me pirra. Entonces empezamos a ver un montón y a coger ideas, ya que yo le iba a dirigir un vídeo. Y dije, ¿y por qué lo mismo que hago con Pablo no lo hago para el canal? Y ya está, se armó. Bueno amigos, vamos a hablar de la nueva temporada y de qué va a pasar con este canal. A ver gente, yo quiero hacer un montón de vídeos, la cosa es que no tengo tanto tiempo. Yo soy diseñadora, estoy terminando mi TFG, mi trabajo de fin de grado, que ahora ya no es el Vaporwave. Ahora mi trabajo de fin de grado es este canal. Sí, parece un poco raro, pero es así. Entonces, entre eso y que estoy como freelance siendo directora de arte, no tengo tanto tiempo. Sin embargo, estoy en proceso de regrabar los vídeos anteriormente mencionados y que sepáis que guardo absolutamente todos los comentarios de vídeos que me pedís analizar, así que es por ello que he decidido hacer una cosilla. Lo que voy a hacer es analizar brevemente todo lo que me habéis puesto en comentarios en un solo vídeo. Sin embargo, hay comentarios que se repiten mucho y que son vídeos que me pedís que necesitan tener un vídeo propio, grande, magnífico, de análisis contundente, como es After Hours. Eso lo tengo que analizar, pero ya. La cosa es que no tengo suficientemente tiempo, así que si os gustan mis vídeos podéis ayudarme compartiéndolos o suscribiéndoos a Patreon. Pero simplemente compartiendo mis vídeos ya hacéis que esto siga, que esto suba y que pueda hacer más vídeos. También podéis contribuir en este canal yendo a Twitch, ya que dentro de poco quiero hacer directos hablando sobre vídeos. Si tenéis más dudas, hablarlo ahí. Si queréis que analice algo según haya salido, podemos hacer un pequeño análisis según salga un vídeo y ya luego en YouTube me curro todo lo que es la investigación y todo. Y hablar con vosotros más directamente, ¿no? Así que, bueno, si has llegado hasta aquí, gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Leo absolutamente todos vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya habéis visto todo el ridículo que puedo llegar a hacer. O sea que... ¡Hala! Dios mío, es que sacar esto a la luz no ha sido fácil, no ha sido fácil. Pero bueno, para vosotros... ¡Ay, la Virgen! ¿Qué os he hecho? Dios. Yo ya te dije que hacías mucho el ridículo, pero da igual porque sigues haciéndolo. Durísimo.
Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¿Qué pasa? Puedes seguirme en Instagram, Twitch y Twitter, además de en otras redes sociales. Puedes formar parte de mi contenido, así como recibir novedades y regalos, suscribiéndote a Patreon, por solo 3, 7 o 15 euros al mes. Sin permanencia.